Pedimos, Señor, que nos asistas con tu Santo Espíritu, que nos dé la sabiduría necesaria para que este tiempo de formación que vamos a tener, donde nos vamos a poner enteramente en comunión con las líneas formativas que la Iglesia nos pide para este ministerio extraordinario de la palabra, podamos retener estos conocimientos y podamos cada día dar mejor este servicio al que tú nos has llamado. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo formativo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti como su fin en medio de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos Corremos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que le pedimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor nos conserve en su paz. Amén. Vamos a empezar un proceso de formación para tener todas las líneas formativas que nos hagan falta para cada día prestar mejor este servicio. Hay unas normas que no las podemos pasar por alto que tiene nuestra iglesia sobre cuáles son las líneas generales que debe tener una persona que es llamada a prestar este servicio. Primero vamos a definir qué son ustedes ante la iglesia, ¿cierto? Ustedes son ministros extraordinarios de la palabra. O sea que si ustedes son extraordinarios, hay unos que son ordinarios. ¿Quiénes son? El sacerdote, el diácono, El diácono, los seminaristas. no todos los seminaristas. Pues todos los ordenados de las órdenes sagradas, los 3 grados del orden, los seminaristas que han recibido el lectorado instituido, o sea, ellos son lectores instituidos, ellos son ministros ordinarios de la palabra. ¿Listo? ¿Qué hace la iglesia en ausencia de estas figuras de los ordinarios? Pues nombra, esa es la palabra precisa, nombra extraordinarios, o llama a unos laicos con unas características que ya las vamos a mencionar para que desempeñen esta misión. Por ejemplo, el ministro ordinario de la comunión es el sacerdote, el diácono y también el seminarista que ha recibido el acolitado instituido, que yo ya tengo los ministerios todos instituidos. O sea, yo soy ministro instituido del acolitado, del lectorado, porque ya estoy a punto de pedir el diaconado. Entonces ya tengo que tener no los ministerios extraordinarios, sino ya ser ministro ordinario, o sea, tener todos los ministerios de la iglesia. Y hay otro ministerio que ahorita se agregó a la iglesia, que necesita institución y también son extraordinarios, que se llaman el ministerio extraordinario del catequizado. O sea que también a los seminaristas toca instituir los catequistas ordinarios y extraordinarios, porque hace parte de esos ministerios de institución que tiene la iglesia. O sea que ustedes se instituyen o se nombran. Ustedes van a ser nombrados, los nombran para este servicio, les desempeñan esta misión.
¿En qué momento la ejercen? ¿Cuando estoy yo o el diácono? ¿O cuando no estoy yo y el diácono? Cuando no estoy yo y el diácono. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo soy lector estudiador, de hecho en las misas yo debería leer. Pero sucede que como yo estoy, digamos, a puertas del sacerdocio, a mí me están pidiendo algo que se llama la homilía. Y el sacerdote por eso no puede leer la primera lectura, la segunda lectura y el salmo, no lo puede leer. Porque él para dar la homilía necesita escuchar la palabra de Dios de boca del ministro extraordinario, ordinario de la palabra, ¿cierto? Por esa sencilla razón no lo va a hacer. Claro, en ausencia del diácono, en ausencia del lector instituido, en ausencia de un ministro extraordinario idóneo, lo debe hacer el sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que en una misa no se puede poner a leer a cualquiera. No se puede poner a leer. Porque es una función del, imagínense, del presbiterio. Es una función de subir al presbiterio. Y es una función que la iglesia hace esto. Extiende las manos en ustedes. Pero de manera extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria en la comunión? Por ejemplo, un domingo está llena la iglesia y hay un solo sacerdote. Por eso tienen que nombrar un ministro extraordinario, porque si no están los ordinarios, entonces tienen que llamar a alguien para que lo apoye. Solo en ese momento, pero le corresponde a él la función. Y lo mismo pasa en todas las otras funciones. ¿Listo? ¿Quiénes desempeñan esta misión? Dice, un religioso o un laico que ha sido designado por el señor obispo, o el obispo, por ejemplo, delega a Fray Alexis para que nombre también. Puede delegar a Fray Alexis a nombrar por un periodo de 1 año. Ese es el periodo de aquí de la arquidiócesis, porque realmente son 3 años. De hecho, es el periodo del párroco, porque el párroco puede decir, para mi periodo, que son 4 años establecidos por el derecho canónico, nombro a estos. Y ya se los presenta al obispo, y el obispo ratifica no, él es el que nombra, pero extiende ese nombramiento en manos del párroco. ¿Listo? Son lectores no instituidos, son extraordinarios. ¿Listo? Para proclamar las Sagradas Escrituras, o un laico idóneo, ¿cierto? Para esta labor. Por ejemplo, se presenta una misa de matrimonio o una misa que no están ustedes, ¿cierto? Y algún familiar quiere leer. El sacerdote tiene que hacer unas preguntas antes de mirar que esa persona sea idónea para ponerlo, porque no hay ni siquiera un ministro extraordinario. Entonces ya el sacerdote es el que pasa a mirar si sí designa para ese momento a alguien. ¿Se puede alguien no católico? En lo posible, no. De bautizado en adelante, porque va a escuchar palabra de quién. Y no solamente eso, va a escuchar el evangelio. ¿Y el evangelio por qué inicia? Por el bautismo. Así inicia el evangelio. Entonces uno que no es bautizado, que se va a creer una palabra que no es para él, ¿cierto? Y mucho menos ir a proclamarla en una segunda lectura, por ejemplo, ¿cierto? Entonces estas cosas no se deben, es a partir de bautizar. Eso para esos casos remotos. Pero ¿quién va a ser ministro extraordinario? Ya hay otras características para él, que ahí sí voy a hablar de ustedes. ¿Cuáles son?
Según el derecho canónico, aunque en las diócesis pueden regular la norma de otra manera, es aquel confirmado que tenga 16 años, que es la mayoría de edad para la Iglesia Católica. Un católico que se considera mayor de edad para la Iglesia tiene 16 años. Pero como la norma civil nos dice que es a partir de los 18, o sea que el que tenga 16 años debe tener un permiso de los papás para poder desempeñar este ministerio. Y si no, no puede. Porque la norma civil pues tampoco la puede obviar la Iglesia, saltar, a excepción de que se dé una dispensa especial de la Iglesia. Perdón, nosotros podemos tener copia de este documento. Pues nosotros estamos elaborando un subsidio para ustedes con lo general, con una estructura como lo general. Eso tiene mucha teoría, imagínense. Si es un libro inmenso. Una pregunta. Estás hablando de los 16 años. Resulta que normalmente en la celebración eucarística se está poniendo a los niños que se están preparando para la primera comunión a hacer la oración de los fieles. Eso, entonces allí el párroco que les ha dado el permiso a ellos para hacer este tipo de cosas en esta celebración debe entrar a regular cómo se está haciendo. De hecho, él sí me dijo, mire bien a quienes, Ray Alexis me dijo a mí, mire bien a quienes están poniendo a conectar, a leer, ¿cierto? Porque la norma pide bautizados. O sea que los de iniciación cristiana que no se han bautizado no pueden leer en esa misa. No está Blanquita aquí, pero va a escuchar el video. Los que no están bautizados no pueden. Bautizados en estos casos extraordinarios y tiene que la persona demostrar que lee muy bien, que está en gracia de Dios. Ojo con esto. El que va a desempeñar el ministerio extraordinario, sí que necesita este requerimiento, es obligatorio. Y el otro debe estar en comunión con la iglesia. Porque a uno se le va a pedir la vida sacramental completa y al otro se le va a pedir en la etapa que está. Pero la norma sigue rigiendo allí, sino que ya el párroco da como una dispensa, porque ellos no son ministros extraordinarios, entrarían en estos casos especiales, en ausencia del lector instituido, del lector extraordinario, entrarían estos casos. ¿Por qué él dio el permiso a los catequistas? Porque él quiere como promover eso en los jóvenes que están en la... para que de aquí a mañana se vuelvan ministros extraordinarios. Le cojan amor. Entonces él da como una dispensa pues en esta misa. Pero de hecho voy a preguntarle, porque él debe hacer una carta y a ponerle al conocimiento del obispo, pues que él da esta... Como por ejemplo, a mí me dejan hacer la homilía es propia del sacerdote, no es mía. Ellos no la deben delegar en mí, pero por lo que yo ya estoy como ahí, ¿cierto? Y estoy en espacio de práctica, sí necesitan ellos escucharme, que esté bien en moral, en derecho, en todo lo que pide la iglesia. Porque si ellos que van a decir, sí lo consideramos apto para el sacerdocio, necesitan escuchar si yo soy realmente su padre. Eso es lo que pasa. Y eso también tiene dispensa en la norma. Porque yo de derecho por norma yo no podría predicar. No puedo dar la homilía, puedo predicar, pero no puedo dar la homilía. Entonces, eso es lo que sucede allí. Bueno, listo. Entonces, los instituye el obispo, los instituye no, sino los nombra. La edad. 16 años hasta los 75 años, con salud, con buena salud visual, oral y de esta. Porque ya cuando doña Ingrid se van a dar de cuenta después, porque esta salud es muy importante. Porque usted pueda que le esté fallando ya el ojillo,
y usted no se da cuenta que ya está leyendo pasito o que está leyendo demasiado duro. Es la salud, es una pieza fundamental a partir de los 70 para desempeñarlo hasta los 75. Es una pieza muy importante. Es la persona que ya no sienta, que no cumple alguna de estas características y es mejor, como el Papa Benedicto, me hago a un lado. ¿Cierto? Porque ahorita sí que hay carencia de que las cosas se hagan bien en la iglesia. Ahorita la iglesia está exigiendo no cantidad, calidad. Por eso abrimos esta formación. Porque tenemos 40, pero vamos a ver la calidad. Entonces queremos revisar la calidad, pero por eso estamos haciendo esto. Entonces, edad canónica, tan. Y salud, visual, vocal, vocabulario adecuado, después vamos a ver con doña Ingrid esa parte, vestuario adecuado, lo vamos a ver también con doña Ingrid. Una persona, anoten esto, apta, moral, físico, espiritual, apta bíblicamente, en derecho canónico, en magisterio, en dogma, en catecismo y lo más importante, en vida sacramental. O sea que ustedes tienen que tener un breve conocimiento de cómo funciona la iglesia. A ver, una persona apta moralmente, en derecho canónico, en dogmas, en el catecismo, en vida sacramental, liturgia bíblica. Ya vamos hablando de todo esto así. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. ¿Cuántos dogmas tiene la Iglesia Católica? Así chiquito. 46. Los principales dogmas son 5. 5 los de la Virgen. Inviolables, no, la Virgen son 4. Dogmas inviolables que debe tener un católico. Los 4 marianos que son Virginidad Perpetua, Inmaculada Concepción, María Madre de Dios y Asunción. Asunción. Y el otro dogma fundamental, la Santísima Trinidad. Inviolable, eso es un dogma de la iglesia. Si usted tiene esos dogmas, ya. Los demás son unos otros dogmas ahí como agregados, como verdades de Dios. ¿Listo? ¿Cómo es dogmas? Entonces aquí ya estamos, aunque esto tiene fundamentales de todo católico. Cualquiera que altere uno de estos dogmas se considera anatema, hereje y todo lo que usted quiera. ¿Listo? Perdón, les pido excusas, acabamos de llegar porque yo estaba en Cali. No, Cali, tranquila. derecho a recoger la Excusada. Tranquila. Listo. Sacramentos, ya saben los 7 sacramentos. Este ministerio pide la gracia en los 7 sacramentos. ¿Cuánto les corresponde a ustedes? Pues depende del estado que uno esté. El estado, sí, depende del estado, pero El son soltero. 6. Ustedes van a cursar 6 o mínimo 5 sacramentos. Van a cursar. El soltero mínimo, 5. El soltero ¿Hasta? mínimo 5. o sea, hasta ¿cuál? Confirmación. El soltero, pues porque no accede al matrimonio ni al orden. Por eso, el último del soltero está con la confirmación. Eso, confirmación, bautizo. Y también, por lógica, va a entrar el de la unción de los enfermos, que también pide la misma gracia. O sea, es un sacramento que pide la misma gracia. De hecho, no es solamente para los que ya van a morir, ¿no? Cuando estén enfermitos, llamen al padre, no les den pena. Llámenlo. Ese sacramento también imprime carácter, ese es el que da la salud de la que no hablaba en la homilía. Ese sacramento es muy bonito. ¿Puedo hacer una crítica? Dime. Si no están yendo a veces cuando está falleciendo, que ese es un problema que yo he tenido en el hospital. Eso es otro tema. Se supone que el capellán de los hospitales debe suministrar este sacramento en los hospitales, porque para eso fue nombrado capellán de los hospitales, para suministrar este sacramento en el hospital. Pero sí,
también sucede. Muchas veces, bueno, lo que pasa es que aquí nos quedamos con aunque Fray Martín nos intentó romper este paradigma, No, y Fray, con las necesidades, Fray Martín nos va con las necesidades que nos abarcan prioritariamente, pero hay otras necesidades que tenemos que tratar de abarcar. Fray Alexis nos ha estado dando la mano, o es, mejor dicho, mientras yo estuve allá, yo recurrí mucho a él y él afortunadamente sacó espacio desde lo que tenía y nos ayudó, pero Oren mucho para que realmente seamos sacerdotes del Señor y cumplamos con todas las labores que nos pide la Santa Madre Iglesia. Cerrado el paréntesis. Allí en la vida sacramental. Allí en la En la vida. vida sacramental, entonces, bueno, ojo porque un proclamador que vive en unión libre puede proclamar. No. ¿Cómo, Fran? Según estas normas, Fray, quítale el cabello. que si un proclamador que vive en unión libre puede proclamar, según estas normas, no. no. Debe poder comulgar. Tiene que estar en comunión con la iglesia. Y ya el Padre Mauro dio una explicación de eso. Sí, ya no quiero. Ya les dieron gallina sobre eso. Acá te quieres. Listo. En derecho canónico, lo que acabamos de decir, la edad canónica, que ustedes sepan qué función tienen, qué son y qué no son. Que el Padre los puso a purificar, no son. Que el Padre los va a poner a leer el Evangelio, no son. Que está un ministro instituido, un lector instituido. ¿Cómo conocemos un instituido? Casi siempre entran con el evangeliario en procesión de entrada, el que está instituido. En algunas celebraciones especiales, el párroco puede poner también a un extraordinario a que lleve el evangelio en procesión, por ejemplo, el domingo de la palabra de Dios. Le puede entregar el evangeliario a un ministro extraordinario para que entre en procesión. Como esa función, recordemos que es extraordinaria, o sea que es momentánea, no es una función instituida. Por eso necesita renovarse, renombrarse. Por ejemplo, ustedes, fue Fray Alexis, los nombra, se va Fray Alexis, con el nuevo párroco tienen que tener un nuevo nombramiento, porque él decide a quién se los da. La norma que cada año, según la arquidiócesis de Cali. Esta norma tiene una dispensa de que se extiende por 4 años, el periodo del párroco. Pero cada vez que llega un párroco, él puede hacer cambios en este sentido, porque no es instituido. El instituido no lo puede cambiar, eso sí no lo puede, porque ese sí ya lo tiene hasta que se muera, pero el extraordinario no, porque es cuando no está el ordinario, ¿cierto? Y como es un nombramiento que yo hago, entonces sí requiere que se reconfirme. Pero de hecho a los párrocos les encanta que ustedes estén. Ellos no se van a poner, no, acá vemos con el ¿quién va a leer? Entonces le toca ponerse al padre a leer. No, eso jamás va a pasar, jamás va a pasar. Entonces ustedes, pues es cuestión de términos, pero realmente ustedes... La condición puede variar. ¿Por qué? Porque puede pasar 5 años y ya no estás apto por la edad o por una disolución. Eso es lo otro, ya que tocó ese tema. No puede estar la persona con una situación de irregularidad, con una pena canónica. ¿Qué es una pena canónica? Una persona que en algún momento usted puede estar en comunión con la iglesia, pero resulta que en algún momento por allá se cometió un pecado contra el Santísimo, o el pecado del aborto, que se pudo haber dado alguna dispensa para hacer un proceso de reparación y todavía no tiene la dispensa, tiene una situación irregular. Hay muchas, en el derecho canónico hay muchas variantes de qué son irregularidades o ese tipo de cosas, tocaría entrar a eso. Pero puede haber alguna situación, pero la más común es, por ejemplo, el estado del adulterio dentro del matrimonio,
y así sucesivamente. Eso ustedes ya conocen lo que es el impedimento. Pero ahora que le dice lo de que los pasos, cada que cambian, ahora que estuve en el curso del Ministerio de Proclamadores y Ministros de Comunión en la Arquidiócesis, decía también que cada sacerdote, que yo no puedo llegar hoy, estoy aquí, si no voy a ir a Cali, llego a la parroquia de Cali, veas que yo tengo certificado y yo vengo a proclamar aquí porque yo quiero, no, sino que eso es la voluntad y la decisión. Sí, porque no son ordinarios. El ordinario sí, vea. Ese sí tiene que dejarlo. De que yo tenga mi credencial, yo voy a una iglesia, en cualquier iglesia católica del mundo, si yo soy ordinario, pare de contar, nadie se puede oponer. Pero el extraordinario no, porque es nombramiento de él. Es un nombramiento de él en casos extraordinarios. Él ya va mirando los casos. Bueno, en este caso sí es casi de institución, no es de institución, pero es casi de institución porque, o sea, es muy difícil encontrar, es más fácil encontrar un ministro, un acólito instituido, un diácono que pueda dar la comunión, que encontrar un ministro o un lector instituido, que es más difícil. Entonces, bueno, sigamos. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Tienen que tener una formación en la espiritualidad de la palabra de Dios, que esa ya la estamos viendo. ¿Con qué temas? Refresquenme la memoria. La lección divina, muy bien. Lo que vimos el sábado. Los Las frutos. virtudes de María, los frutos de la palabra, sucesivamente todo lo que tiene que ver, todos los efectos de la palabra en mí. Bueno, toda esa formación tiene que haberla. Tiene que haber una formación en toda la parte bíblica, y ahí les voy a hacer un resumen que yo ya se los he dado, ¿cierto? De la Biblia. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es una promesa. Historias, la Es historia una del pueblo de Dios. promesa de Dios al pueblo judío. ¿Qué es el Salmo? La respuesta del pueblo judío a Dios. El pueblo le responde a Dios. Por eso se llama Salmo responsorial. Respuesta. ¿Qué es la segunda lectura? La segunda lectura del Evangelio. Segunda formación que tuve con proclamadores. Es la exhortación de los primeros cristianos a vivir ¿qué? El El Evangelio. ¿Listo? Y el Evangelio, que lo estamos viendo en el curso. Las enseñanzas de Jesús. La enseñanza de Dios directamente en cuerpo, alma y espíritu hablando. Es Él directamente. Lo otro es un camino para llegar a. ¿Listo? Esa formación bíblica como base, esa ya la tenemos también. Y esto va a permitir que nosotros tenemos que conocer toda la celebración completa para saber qué nos toca y qué no nos toca. ¿Listo? ¿Qué más tengo por aquí? Dice. ¿Qué tienen que hacer los lectores extraordinarios o ministros extraordinarios de la palabra? ¿Cuáles son sus funciones? Anótenlas. Primero, pueden, por designación del párroco, llevar el evangeliario en procesión de entrada en celebraciones especiales cuando él lo designe. Pueden llevar el Evangelio. Pueden proclamar las lecturas que preceden al Evangelio, o sea, las que están antes del Evangelio. Una pregunta, si de pronto el evangeliario lo pasa no el párroco, sino otro sacerdote, ¿lo puede hacer? Aquí pues que hay párroco y dice hacer los No, aquí sí, porque ellos son vicarios. O sea, tienen el Lo único autorizado que para sí no hacerlo. puede es, por ejemplo, si frailes llega un padre que no es de los frailes,
de afuera, externo, ¿cierto? Y de pronto en la celebración va a ser esto, si es mejor decirle al párroco. Porque cuando no hay como ese protocolo y resulta que graban esa misa y van le dicen al obispo, mire lo que está pasando allí, lo que se está permitiendo allí. Entonces si no hay un diálogo entre Pero entonces los ambos, otros dos sacerdotes sí tienen esa autoridad, esa potestad. los vicarios, por ejemplo, Fray Julián y Fernando son vicarios instituidos por el obispo. Tienen todas las facultades del párroco. Acá pues en la parroquia ellos pueden en las celebraciones hacer ciertas designaciones y todo eso. Pero debe haber el protocolo que debe estar informado pues el párroco, porque si él es como el responsable, él responde por todo junto. Si algo le llega al obispo, él responde, a ese responde. Pero bueno, sí. Hay que respetar los debidos silencios de la palabra. Recuerde, hay puntos, todo eso ya lo vamos a aprender con doña Ingrid, pero hay que respetar los silencios de la palabra, el silencio después de la homilía, todos los silencios de la liturgia de la palabra. Ustedes son pieza clave en la liturgia de la palabra. Ojo, que ustedes empiezan a hacer parte de un cuerpo con el sacerdote de lo que se va a hacer. Hacen parte de un cuerpo, por eso es muy importante que sepamos quiénes somos y qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Listo? Bueno, está aquí dice que si no hay cantor o salmista, pueden hacer la lectura del salmo. ¿Listo? O si alguno lo sabe cantar, es válido, pero que lo sepa cantar con las normas que pide la iglesia, que es a tono, la tonalidad que es, con la música de fondo que lleva, con el piano, el órgano. O sea, sí lo podrían hacer, si tienen ese don. ¿Listo? Y la formación para poderlo cantar. Y la formación de salmistas. De los salmistas, no de, porque la formación de los salmistas es aparte. Incluso si hay un salmista extraordinario también, porque hay salmistas ordinarios, extraordinarios, lo podría hacer el salmista y ya nosotros hacemos solo el. Si el lector instituido no está, o sea, el diácono, mi persona, pueden hacer la oración de los fieles. Pues de hecho yo siempre le digo a los frailes que si quieren me mandan a mí a hacer la oración de los fieles. Pero él dijo, no, para que ellos sepan que, porque es que ustedes de paso, entonces mejor que ellos lo hagan. Pues de paso en el sentido de que ya me voy a ordenar, entonces, no en el sentido de que me voy a ir, no te asustes. De paso en ese sentido, entonces por eso ellos dicen, no, mejor que de una vez ellos tengan esa función ahí ya. Uno que otro momento para el sí me dice, no, los tengo. Porque realmente el deber es mío, no es una función. Yo al ser instituido, pues obvio. Listo, oración de los fieles. Pueden hacer la antífona. Miren lo que pueden hacer también, que es muy bonito, que me encontré con una perla. Pueden hacer la antífona antes del evangelio y la antífona de comunión y la antífona de entrada. Pueden hacerla. Por ejemplo, si no hay cantante, entonces ustedes ¿qué hacen? Comentario y antífona de entrada. Si no hay cantante. Cuando no hay cantante. Por ejemplo, el Viernes Santo aplica esto. El Viernes Santo no puede haber cantante. Entonces el Viernes Santo hay comentario y antífona y entra el sacerdote a postrarse. Esa es la antífona de entrada, la pueden hacer los ministros extraordinarios de la palabra. Y la antífona de comunión, por ejemplo, no hay canto de comunión. El sacerdote puede decir, estamos en silencio. ¿Qué hace el proclamador? Lee la antífona de comunión. Y todos se sientan en silencio, comulgan en silencio. Porque ese silencio está cuando en el curso vamos a ver todos esos silencios de la Eucaristía que tiene, que el sacerdote ve cómo los maneja. O le puede poner un canto, o le puede poner el silencio, pero si pone el silencio es obligatorio la antífona. ¿Listo? Pero entonces si hay cantante, no se hace la antífona, ni el comentario de entrada. Comentarios. A ver, el comentario sí.
La antífona no, porque se supone que hay un ministerio también que se llama Ministerio de Canto, que tiene también toda una formación así como ustedes. Y en el Ministerio de Canto se le dice que los cantos, que él de canto de entrada debe tener introducida la antífona de entrada. Dentro del canto, como forman al coro, a la gente que da los cantos, se supone que él debe cantar algo adecuado a la liturgia. Y el que adecuado es que tiene que tener la antífona de entrada en el canto, para que la iglesia la omita. Pero pues, hay veces todas esas formaciones también caen. Y eso es un ministerio, ¿verdad? Este libro tiene la formación. Falta esa formación para eso, ¿listo? Bueno. Es un ministerio que la iglesia lo ha decidido establecer, digámoslo así, en esta modalidad de ministerio extraordinario. Es un ministerio que lo pueden ejercer hombres y mujeres, ¿cierto? Con su respectivo instintivo y vestuario adecuado. Ya después, doña Diana va a hablar en la parte que le corresponde a ella. Doña Diana va a tener la parte formativa de la liturgia, las respectivas reverencias, vestuario, posturas, y ya doña Ingrid va a dar un taller de comunicación, que ahí entra todo lo de la voz y todo ese tipo de cosas. Ya con ellas vamos a tener 3 ciclos formativos con ustedes, listo. Otra cosita que quería hoy mencionarles. Debe ser una persona súper obligatorio esto, ojo que esto es obligatorio. El tema de la lección divina no es por altos, es obligatorio lo de la lección divina. Si ustedes no tienen contacto previo con la palabra antes de hacerlo, mejor no inventen. Y no es escuchar la lección que mandan los padres por los seminarios, no, eso no es hacer lección divina. Es el contacto de ustedes con la palabra todos los días, antes de hacerlo. Yo les di la enseñanza de la lección divina. ¿Todos tienen esta hojita? ¿O a alguien le falta? Listo, entonces de una vez porque esto es. Esta formación yo ya la di. ¿Quién falta? ¿Ustedes no? No. ¿Quién falta? Acá de. Allí. Ay, yo creo que me ¿No más? Es que yo ese día la di para todos. Creo que yo la tengo. Yo la tengo. Sí, seguro. De la lección divina, la que di allá en la capilla. Y hay que orar para poder hacer la lección. Ahí están los pasos que yo di, Sí. pero resumen: invocación al Espíritu Santo, Invocación al Espíritu Santo, leer la palabra, tal como leer el texto, qué dice el texto. Después viene toda la meditación del texto, que es hablar, dialogar, reflexionar, orar con el texto, donde yo empiezo a hacer un diálogo con Dios, o sea, un diálogo con la palabra, y la contemplación, que es el silencio amoroso, donde dejo que la palabra entre en mí, para que se haga vida en mi vida. ¿Listo? Porque después, todo el que no hace lección no va a entender la homilía, no va a entender nada, no va a saber cómo proclamar, no, mejor dicho, va a estar más perdido que el niño. ¿Listo? Por eso es importante, me parece a mí, que evitemos faltar cuando tengamos proclamación. Porque se supone que el que está programado para proclamar debe de haber hecho la lección divina, o sea que él está preparado. Pero si no va, el que está allá a última hora no hizo lección, no hizo nada, simplemente salió a leer, probablemente no tiene ni idea de qué va a leer. O avisar con tiempo el reemplazo. Pero es que, ojo que la lección divina es obligatoria para todos los días. Así usted sea asignado o no. Pero si usted ya está nombrado para este servicio, Es un ejercicio diario. eso es un ejercicio que usted no lo puede. Pero
En el caso particular mío, yo no hago esto, yo hago el que me manda. O sea, vea la diferencia. Cuando yo voy a salir a leer, haría los pasos de aquí. Pero cuando no voy a salir a leer, yo escucho simplemente que me manda, me siento y lo escucho. Ese es el tema. Porque si no entramos en contacto con la palabra grave, porque es que la lección divina te invita a que tú tengas el contacto con la palabra, porque eso es muy fácil. Yo cogería y escucho un poco de sacerdotes que hacen lección divina y ellos dan una reflexión de la lección divina, pero ¿dónde está el contacto de ustedes con la palabra? Y eso es muy importante. Y es Dios el que va a hablar a través de ustedes. Van a hablar palabra de Dios. Y para uno, por eso es que pasan muchas cosas como por ejemplo, palabras que no entendemos. Y la lección divina es la que nos va a aclarar palabras que no entendemos. Entonces cuando vayamos a proclamarlas, no, ya sé qué es esta palabra. Entonces ya, usted no puede ser la persona más experta en lenguaje y todo lo que quiera. Pero si usted hizo lección divina va a entender qué significa esa palabra. Y ya cuando lo vaya a hacer, lo dice con más propiedad. Pero después usted ve una cantidad de gente que cambia las palabras, que no ve cosas. Gente que no ha hecho Es decir, que este ministerio nos invita a nosotros en la responsabilidad que nosotros debemos de leer a diario la palabra, independiente si nos corresponde o no nos corresponde al servicio. O sea, nosotros diario debemos hacer la lección divina, así no tengamos el servicio, ¿es así? Sí, o sea, eso se entiende. En ese grupito de WhatsApp donde aparecen 45 personas, esas 45 personas es obligatorio que todos los días tengan lección. Eso no es descanso para nadie, nadie. Ustedes van a hacer lo que van a hacer. Van a hacer una función extraordinaria, pero van a hacer una función ¿de quién? De un ordinario, imagínense. De manera extraordinaria, pero van a hacer una función de un ordinario. Es como sacerdote que no celebre la misa. ¿Para qué se ordenó? ¿Cierto? O sea, si un sacerdote no va a celebrar la Eucaristía, ¿para qué se ordenó? Y si en la Eucaristía no va a predicar o dar la homilía, que es obligatorio, ¿para qué se ordenó? Si no va a hacer la lección divina para preparar su homilía, y pasa lo mismo. Ustedes van a hacer una función de un ordinario de manera extraordinaria, pero la van a hacer con todas las características, así como me exigen a mí para ordenarme 10 años de estudio, pasando por 3 carreras universitarias para poder aquí pararme a decirles algo, y tengo unos deberes y unos compromisos. Así mismo ustedes que van a hacer este ministerio, tengan el contacto con la palabra y verá que les va a salir fluido. Saquen, vean. Yo sé que si ustedes organizan su tiempito, una lección bien hechecita, en 20, media hora la hacen. Porque incluso si ustedes ven que hay cosas muy complejas, uno puede hacer solo lección divina con el Evangelio y preguntarle también, pero en el caso de ustedes es muy aconsejable que hagan con la palabra que ustedes van a proclamar. Pero de hecho la lección divina, por ejemplo, en casos extraordinarios se puede hacer solo con el Evangelio, porque ahí supuestamente está la temática central. Pero en el caso de ustedes sí es bueno que la hagan también con la otra lectura. ¿Cierto? Pero una lección divina, yo sé que ustedes sacan esos 20 minutos, se concentran, se van a un lugar apartado donde no haya ruido, empiezan a hacer la lectura de la palabra. Bueno, primer paso, listo. Invocar al Espíritu Santo, leer. ¿Cuánto tiempo demora leer? Eso no demora un montón de cosas. Leer y luego dejar que la palabra me hable, empezar a descifrar palabras, tener un diálogo, una pequeña oración con el Señor. Eso no requiere, no es una cosa trascendente. A ustedes no les están diciendo que hagan una lección divina para preparar la homilía, eso no les está pidiendo la iglesia. Es para que tengan contacto con la palabra y entender lo que se está hablando. Exactamente, para que ustedes logren entender un poquito lo que van a decir allá. Es sencillo, no es
del otro mundo, ¿listo? Debe tener un conocimiento litúrgico, que doña Diana va a hablar de libros litúrgicos, tiempos litúrgicos, de toda esa parte. Porque pueda que llegue el día en que don William no está, ¿cierto? Y hay que ir a sacar el leccionario que toca y resulta que ese día hay un santo en la iglesia, entonces ¿cuál leccionario hay que sacar? Y si ese santo es una fiesta o una solemnidad, hay que sacar el propio de los santos. Y eso nos toca a nosotros. Vea, el deber aquí dice, aunque el sacristán está preparado para unas funciones porque también es un ministerio, pero aquí dice que en ausencia de él, que debe preparar todo para la misa, los responsables de todo lo que ustedes van a hacer son ustedes. El responsable de preparar bien la Eucaristía es el sacerdote, el responsable de preparar bien las lecturas. Esa responsabilidad se la dieron a ustedes. Y otra responsabilidad es que la iglesia les encomendó, ¿como cuáles? La ofrenda, el rosario, El rosario, pues que también se agregó ahí como las intenciones. para las intenciones. Pues porque ustedes son más de 40. Divinamente pueden dar un apoyo en muchas áreas. De hecho, hasta aquí hay un ministerio que se llama Ministerio de Acogida. La orden seglar todos los domingos. La orden seglar todos los domingos hace el apoyo en la celebración eucarística de la noche. Por lo tanto, están encargados o estamos encargados precisamente de sacar los libros, los leccionarios, dependiendo el día. También está en eso, es como una obligación. La corona, instituido por la orden también, los domingos en la Allá los domingos, y aquí también ya la pusimos. Ya la pusimos porque vamos a hablar un solo idioma de aquí en adelante. Somos una sola palabra. Aquí el domingo también ya está. La corona la encargada, pero se le va a asignar a otros programadores si no hay el caso de que no haya un orden seglar, entonces también otro, porque también tiene el esquema porque ya se lo hemos dado a todos. ¿Listo? Vale. Tengo entendido que la corona realmente se debe rezar los viernes. Pero los frailes pues le dieron a la orden seglar el domingo le dieron esa misa ya porque el domingo va más gente. Le dieron como una misa dominical como para poderlo infundir más. Debe ser los viernes, sí. Porque pues sí, se supone que el viernes es penitencial, es viernes de dolores y todo eso. Voy a ponerlo a consideración de los frailes porque yo vi que era un criterio por misa dominical en ambas partes, pero pues puede poner a consideración, pero ya tendría que ser Fray Julián el que pues con el párroco definan ahí que si se deja así, pero por ahora ellos dicen que se sigue dejando tal cual. ¿Listo? Rápidamente. Listo, entonces hagamos un repaso. La gracia en los ministros extraordinarios de la palabra. Confesión por lo menos una vez al mes. ¿Cierto? Porque ustedes van a ejercer un ministerio de la iglesia. ¿Cierto? Entonces esa revisión de vida que no falte. Esa gracia que no falte en ustedes. El vestuario adecuado, la lección divina. ¿Qué más dicen por acá? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Algo que se me pase? ¿De normas? Yo creo que eso es lo básico. Yo ya les he dado pues todas las normas, las actitudes de María, eso también ya lo vimos, la escucha. ¿Alguien estuvieron en esta clase de las actitudes de María del sábado? Bueno, creo que ustedes no, creo que falta son ustedes, ¿cierto? Sin embargo, yo les voy a entregar a ustedes la hojita, no me preocupen que la hojita la van a tener todos para que tengan toda esta parte de la espiritualidad de la palabra. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna noción? Al principio hablamos de María, ¿tú cuántos años tienes? 12.
¿Hiciste la confirmación ya? Sí. Bueno, ahí voy a hablar de un caso. Hay unas diócesis que lo tienen a 14 años, ¿cierto? No es que aquí también, sino que por... Realmente lo que la iglesia, yo ya les dije, ¿cuánto es la edad de la iglesia? 16 años la edad adulta de la iglesia, confirmados. ¿Y la diócesis de acá? Pues También a los 14. a 14 años tiene la La diócesis. de aquí. La de acá. La de Cali, sí. Dan algunas, pero hay que sí tener el permiso firmado de los papás, entregado al párroco, el consentimiento informado. Debe estar los papás presentes cuando se ejerza este tipo de cosas. Para los acuerdos, pero también. O sea, cuando el menor esté proclamando, mamá o papá deben de estar en esa Santa Eucaristía. Si presente o decir por qué está ausente. Pero debe haber un adulto responsable que vigile sobre es que eso es ahorita Y en la el norma caso de es los muy- niños de la primera comunión que los papás los dejan y se van. Pero acuérdate que la responsabilidad recae sobre los catequistas. Porque están bajo el. Ellos tienen que velar también. Ellos lo que velan. y que Por ejemplo, cuando los dejan en el colegio son los profesores, cuando los dejan aquí en la catequesis son los catequistas, pero hay un adulto responsable a cargo de eso. No sé qué hacer con el caso de Marieta. Pues tiene que hablarlo con el Hablar con el párroco. párroco porque ahí sí la norma dice una cosa, pero bueno, sí hay que hablarlo con el Fray Alexis, saber bien esa parte. Y Fray Alexis también consultarlo con el señor obispo porque es el señor obispo el que da la pauta. ¿Listo? ¿Nada más allí? Listo, vamos a cerrar. Como Santa Teresita del Niño Jesús, que rogaba que poder entrar a la comunidad de 15, ¿no? Es la primera comunión del cierto. Acabo de ser. Es que ya hizo Claro. la No por confirmación. decisión mía, sino por decisión de Papito Dios. Todo ha sido cosas de Papito Dios y los sacerdotes que han sido los que han querido y autorizado precisamente. Es Sí, que, el tema es de contar hecho, con la después de autorización. la confirmación se podría dar dispensa. Por eso hay que mirar, porque sí se podría dispensar la edad. Pero sí requiere que él haga Y el permiso. La carta de una permiso. dispensa que se haga, porque por ejemplo puede llegar de la arquidiócesis, puede llegar el canonista, el jurista, llegar alguien ¿La carta se requiere por escrito? Presentar una carta donde quede que, y que la mamá le da el ella sí permiso. lo debe presentar, usted debe presentar el consentimiento. ¿Y qué debe decir ese consentimiento? Yo se lo envío a ella, consentimiento informado, que es el mismo que estoy sacando para el grupo juvenil. Simplemente que hay que explicar la actividad que ella hace. ¿Y en dónde? El consentimiento informado. ¿En dónde? ¿Cierto? ¿En dónde? Y sí, pues obviamente que en la parroquia. Y ya el párroco hará toda la parte de la. ¿Listo? Ya después hablamos de eso con más detalle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, No desprecies las oraciones y dirigimos en nuestras necesidades. antes bien y durante todo el peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve siempre para la vida eterna. Amén. Cualquier cosa nos escribes. Muchas gracias. Gracias.